Muy bien, hermanos, pues ¿cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos cada uno de ustedes. Pues qué bendición, ¿verdad?, el estar reunidos en este momento para poder todos juntos compartir la palabra del Señor en esta mañana. De manera que me da mucho gusto y le agradezco al Señor por cada oportunidad que me da de poder pararme aquí y de poder compartir con ustedes el Evangelio. Muy bien, hermanos, pues ¿qué libro estamos leyendo? A ver, recuérdenme. Romanos, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido este libro, hermanos? De tremenda bendición, ¿verdad? Con todas las doctrinas que hemos venido aprendiendo y recordando ya nuevamente, ya que este libro tiene de alguna manera conexiones con toda la Biblia. Y el libro que terminamos hace poco, que fue el de Gálatas, pues también de alguna forma usted me disculpará, pero ya pues tengo una gripa y ahí voy saliendo, gracias a Dios, y traigo un cosquilleo por aquí. Muy bien. Voy a quitar la ley de la máscara, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues entonces hoy en este día continuamos, hermanos, con el estudio y análisis de este maravilloso libro de Romanos, donde hemos venido, donde el Espíritu Santo nos ha revelado, ¿verdad?, todas las promesas y todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, como es la redención, la justificación, la propiciación, la glorificación, la garantía que nos da el Señor a través del Espíritu Santo de la salvación en el creyente verdadero. Y bueno, todo aquello, hermanos, en un momento dado que puede ser malo, ¿verdad?, para algunos de nosotros. Bueno, pues Dios lo usa a favor de nosotros, que vimos en el capítulo, al final del capítulo 8, ¿verdad? A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿verdad? Aquella situación o adversidad que tú creas que está pasando por algo malo, bueno, Dios las revierte. De manera, hermanos, que también dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Romanos, al final, dice que toda tribulación, incluso angustia, desnudez, espada, ante todas estas cosas que estamos pasando, cualquier cosa que tú sientas por ahí, bueno, yo quiero decirte que dice el Señor que ese no es motivo para que el amor de Dios se pueda separar de él, ¿verdad? Porque ante todas estas cosas somos más que, ¿qué dice el Señor? O sea, hay vencedores, pero nosotros somos más que vencedores. Bueno, y en vemos entonces, hermanos, que no existe absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y ya en este nuevo capítulo lo comenzamos hace 8 días, ¿verdad? Y el pastor Colín nos introducía, recordándonos una tragedia griega, y de manera paralela, pues nos hablaba de lo que había pasado con Israel. ¿Por qué? ¿Por no qué, hermanos? Por no creer en él. Bueno, en este mismo contexto, en esta mañana yo tengo para compartir contigo 2 puntos por la incredulidad de Israel. Entonces tenemos aquí una lámina, ¿verdad? Y el texto, Romanos 9, del 6 al 13. Entonces vemos aquí arriba hasta el Señor Jesucristo, ¿verdad?, donde es rechazado. Y en la actualidad también hay alguien que a veces no va a querer escuchar el Evangelio. Hay alguien que a veces en un momento dado dice, yo estoy bien así, ¿verdad?, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Pero de alguna manera paralela es parte de lo que vamos a explicar en esta mañana. La distinción de Israel. ¿Me quieres poner el primer punto, por favor? Bien, antes de iniciar con los puntos que tengo para compartir contigo, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a hacer una oración en este momento para pedirle dirección de nuestro Dios. Amén. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, nos acercamos hasta el trono de gracias, Señor. Y venimos bendiciendo tu nombre en este día, Señor. Queremos darte muchas gracias, Padre, porque a través de ti, Señor, es que podemos llegar al Padre. Te bendecimos en este día, Señor, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo, Padre, para poder entender la Escritura, para que tú nos abras nuestros ojos, para que tú destapes nuestros oídos
y podamos entender y ver todas las grandes maravillas y grandes promesas que tienes guardadas en este libro para tu pueblo. En esta mañana te damos las gracias, Padre, por el privilegio que nos das, Señor, de presentarnos ante ti para poder pedir la guía de tu Espíritu Santo. Gracias en esta mañana, en el nombre santísimo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice, muy bien. Acompáñenme entonces, hermano, abriendo su Biblia en este momento. Vamos a nuestro pasaje, Romanos 9, del 6 al 13. Romanos 9, del 6 al 13. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice así la palabra del Señor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Muy bien, pues entonces tenemos nuestro primer punto en esta mañana, hermanos. Que es la distinción entre el pueblo de Israel. Entonces, a manera de entrar en contexto con esta parte del pasaje que vamos a compartir en esta mañana, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. Esto no es los que son según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la carne, la promesa son contados como descendientes. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el mensaje pasado, hermanos, nuestro pastor Colín, ¿verdad?, nos compartía de los versículos 4 a 5, y entonces nos comentaba, ¿verdad?, que dice la Biblia que Pablo tenía gran tristeza y dolor en su corazón, y en un momento dado él hasta llegó a pensar, ¿verdad?, que fuera anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por ese amor que tenía por sus parientes en la carne. Y bueno, de ahí vimos unas interesantes aplicaciones en cada uno de nosotros, ¿verdad?, que nos llevó a meditar y nos llevó de alguna manera a reflexionar cómo estamos en esa parte. Y enseguida nos mostró una lista, ¿verdad?, para mi punto de vista, privilegios desde un punto de vista muy particular, donde Dios les había dado al pueblo judío, que era la adopción, ¿verdad?, de Israel. Lo menciona como hijo en varios pasajes del Antiguo Testamento, la gloria del pacto además, ¿verdad?, donde eran los mandamientos, leyes morales, ceremoniales, etcétera. La promulgación y el culto a las promesas, la manera de adorar y todo esto que conocemos tú y yo. Y bueno, no voy a agregar nada más, ya que el pastor Colín, con una magnífica exposición, nos compartió a detalle. Solo lo menciono para entrar en contexto con este nuevo pasaje. Entonces, habiendo dicho lo anterior, hermanos, entonces vemos que Pablo les dice, a ustedes les pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la ley de las promesas de los patriarcas, y vemos pues que Pablo dice que no todos los que son israelitas son de Israel, ni tampoco los que descienden de Abraham son judíos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en el pueblo hebreo, Pablo presenta una diferencia, existe una distinción en Israel y en Abraham, y enseguida, bueno, yo me conecto con Efesios 2, 15, estos dos capítulos, ustedes recuerdan, se lo voy a abreviar.
dice que Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribando y aboliendo en su carne las enemistades que había entre ambos pueblos hizo uno. Entonces, aquí surgiría la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que los judíos y los gentiles estamos revueltos? ¿Estamos todos juntos? ¿Cómo será esto que los cristianos y judíos? Bueno, precisamente este capítulo 9 de Romanos, en el 10 y más adelante, nos explica toda esta problemática que estaban presentando los judíos por la incredulidad. Bueno, entonces, hermanos, cuando estamos revisando y analizando este pasaje, tenemos que recordar que los judíos tenían sus propias, de alguna manera, profecías. Y ellos decían lo que ellos entendían, ¿verdad? Que cuando el Mesías viniera, entonces Israel sería salvada y sería bendecida. Israel sería libre de opresiones, es decir, del yugo romano. Recordemos que en ese tiempo, bueno, pues Roma tenía el control de todo esto, y ellos esperaban que el Mesías viniera a salvarlos, y que también sería la primera de las naciones. Disculpen usted. Y también la nación más gloriosa del mundo. Bueno, de manera que entonces cuando Jesús se presenta como el Mesías y ya es muerto y crucificado en la cruz, ellos decían, bueno, según las profecías, este no puede ser el Cristo. Porque ellos, sus profecías, de acuerdo a como las venían ellos viendo, no era este el Mesías que ellos esperaban. Y entonces decían, bueno, es que si este es el Mesías y si la palabra de Dios es esta, entonces Dios falló. Pero esto no puede ser, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es infalible, no puede fallar. Hebreos 4:12 nos da una definición, ¿verdad? Que la palabra de Dios es que, ayúdenme, más cortante, ¿verdad? Que una espada de dos filos. No tiene ninguna falla. Entonces, ellos pensaban que Jesús había fallado con las 4 cosas que según ellos esperarían a la llegada del Mesías. No creían, pues porque ellos seguían siendo esclavos del Imperio Romano, y más adelante, pues también, ¿verdad? Jerusalén es arrasada por un general llamado Tito, ¿eh? Él deja ahí ninguna piedra sobre piedra en el templo judío. Y bueno, entonces, ellos decían, pues ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque este no puede ser el Mesías, pues cuando Él venga, según sus profecías, se cumplirán, pero pues no pasó nada. Entonces, esta es la razón, hermanos, de que hoy por hoy, en nuestros días, los judíos no creen en el Mesías como su Señor y Salvador. Ahora bien, este capítulo de Romanos nos dice, hermanos, y ya empezamos a verlos hace 8 días, cuál era el problema de los judíos. De no creer en Jesucristo. Y nos revela, hermanos, por qué fallaron y por qué a la vez fracasaron. Y bueno, pues tendremos que ir viendo algunos pasajes, ¿verdad? Dice la Biblia que al principio de la predicación del Evangelio, en el libro de los Hechos, recuerden que después de la muerte de Cristo hay una persecución muy intensa contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces se reunían y todo eso. Recordemos que en capítulos de Hechos se derrama, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que la gente se convertía. En un día se convirtieron más de 3,000, dice la palabra de Dios, creyendo por la fe en Jesús. Entonces, algunos sacerdotes, ahí mismo en ese capítulo dice que se convirtieron, Hechos 6:7, y pues perseveraron en la gracia del Evangelio. Bueno, hasta ahí parecería que todo iba bien y que todos serían convertidos. Sin embargo, más adelante, en ese mismo capítulo, en el 13, para ser más específicos, 46 y 47, los mismos judíos empiezan a rechazar, hacen un alboroto. Nos platicaba el pastor Colín, de alguna manera estos pasajes van entrelazados, por eso lo utilizo nuevamente, ¿verdad? Contra sus propios hermanos. Y más adelante, entonces, en ese capítulo, Pablo en Antioquía se vuelve a, ¿quiénes? A los gentiles. Vea qué bendición tenía preparada Dios para nosotros. Mientras los judíos se preguntaban que si este era el Mesías o que no, porque ya no somos pueblo de Dios, ¿verdad? Para los judíos incrédulos,
las profecías habían fracasado. Y bueno, bajo esta crónica, hermanos, vemos enseguida lo que Pablo señala para los judíos. Entonces, el pastor Colín nos decía, ¿verdad? Con todo esto cierro. Ahora, el error de Israel, hermanos, podemos ver que Pablo dice en el versículo 6, dice, no es cierto, ¿verdad?, que todos los judíos descienden de Abraham. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento ya Pablo, ellos ya sabían, como Pablo les recuerda, le dice, no es cierto que los que decían de la carne eran israelitas, no todos los de Israel son israelitas. Entonces, si había alguien experto en la ley, era Pablo, ¿verdad? Conocedor de todo el Antiguo Testamento, y le cita Génesis 21:12. No lo busque, yo eso lo he abreviado a manera de agregar, de ahorrar tiempo. Bueno, en el contexto histórico de Génesis, hermanos, la historia, usted recordará, es aquella entre Agar, ¿verdad?, que ya tiene un hijo con Abraham, y viene un varón que se llamaba, ¿cómo se llama? Ismael, ¿verdad? Y bueno, pues él se burla de Isaac, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí sale la mamá a defenderlo, ¿verdad? Y le dice a Abraham que el hijo de Agar no heredará con Isaac. Entonces, el hijo de la promesa, que es Isaac, aquí Ismael representa a la carne, y Isaac representa la promesa. Entonces, en el 12, Abraham dice que le parece grave la declaración que le ha hecho esta Sara. Y entonces, bueno, pues ahí se le presenta a Jehová, ¿verdad? Y le dice a Sara, oye a Sara en todo lo que te dijere, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esta, pues obviamente, hace una referencia con Romanos 7, que es el pasaje que estamos llevando. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis, hermanos, porque la palabra de Dios siempre tenemos que hacer precisiones. Y observemos que dice, ¿verdad? Le dice Jehová a Abraham que escuche a quién, a Sara, ¿verdad? Entonces, de manera que se usa un cuadro aquí donde podemos ver que nosotros, los varones, tenemos que escuchar también a las mujeres, tenemos que oírlas, porque una gran mayoría, ¿verdad?, de las mujeres cristianas hablan con toda la sabiduría de Dios. Incluso a veces nos pueden dar consejos a los varones. Cuando les preguntamos, es que yo voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y él dice, no, mira, ¿sabes qué? Esta opción es mejor, esto es mejor que el otro. Y bueno, entonces nos damos cuenta que Dios también usa a las mujeres, a todas las damas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no hay que desestimarlas, hay que escucharlas, porque ellas también pueden ser guiadas por Dios. Bueno, ahorita veíamos, ¿verdad?, que va a haber una conferencia de matrimonios. Aquí podemos tomar algo, porque eso tiene que ver la comunicación en el matrimonio de todos nosotros. Entonces, hermanos, vemos que dice Pablo, no es que la palabra haya fallado. Y bueno, al respecto, ¿verdad?, pues algunos piensan que la Biblia tiene errores. Déjame decirte lo siguiente, la palabra de Dios es viva, lo que les decía, ¿verdad? No tiene ninguna falla, no tiene ningún error, no tiene nada. Entonces, lo que Pablo está diciendo en otras palabras, no es que haya fallado su palabra, su fidelidad tampoco. Por lo contrario, dice en la Biblia que Dios es fiel, aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel. Entonces, en el contexto, hermanos, lo que pasa, le dice Pablo, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel son israelitas, en el 7, ni tampoco los que descienden de Abraham son todos hijos verdaderos, auténticos. Por eso Pablo les dice, pues ni porque sean descendientes de Abraham, ¿verdad? No crean que porque vienen directamente de Abraham, ¿verdad?, como dicen en términos juveniles, pues ya la hicimos, ¿verdad? Entonces, pues no se confundan, dice la Biblia, es por Isaac. De modo que la descendencia, hermano, no es por el simple hecho de que ellos hayan nacido judíos y que su papá haya sido Abraham, soy hijo de Dios, sino por las de la promesa. Estos serán y son los hijos verdaderos, los que nacen las promesas. Y esta, de alguna manera, también nos conecta con Gálatas 4, del 22 al 23, donde nos recuerda y vemos los dos pactos. Nuevamente, el nacimiento de Ismael con Agar y la esclava, que representa la carne, como les decía, y el de la libre, la promesa, o sea, de Isaac. Entonces podemos ver claramente a la luz de la Biblia, hermanos, por qué Pablo dice en el versículo 7 que no todos los descendientes de Abraham son hijos, porque Ismael, pues también entonces
sería y le tocaría, porque él es descendiente de Abraham y es judío. Por eso dice Pablo, no todos los que descienden de Abraham son judíos. En este caso, hablando de este Ismael. Ahora, en cambio, por Isaac venía la promesa. Y en este pasaje, hermanos, pues la Biblia revela un cuadro espiritual muy importante de que en algunas ocasiones, seguramente usted ha escuchado, ¿verdad?, cuando le comparte a alguien o platicando en alguna situación, el Evangelio de la gracia por la fe en Jesucristo, y dicen, bueno, es que yo soy cristiano, ¿verdad?, porque nací de cuna. ¿No han escuchado alguna vez que alguien dice, bueno, pues es que pues yo soy de nacimiento, mis papás son cristianos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podemos ver que hay una manera paralela con esto, porque los nacidos en una cuna cristiana, pues no tienen la garantía de ser hijos de Dios. Mis nietos, por ejemplo, usted los conoce, a Emiliano y a Santiago, pues ellos de alguna manera ya nacieron en una cuna cristiana, pero eso no les hace verdaderos hijos de Dios, porque ellos en algún momento tienen que recibir consejería para que puedan recibir a Jesús como su Salvador. Entonces, de manera, hermanos, que Dios no tiene nietos. Dios no tiene, de alguna manera, ni sobrinos. Solo los que son hijos legítimos, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a ir un poco más allá, hermanos, porque algunas personas viven pensando en que son hijos de Dios sin serlo. Y van a la iglesia, ¿verdad? A muchas iglesias, y de alguna manera tratan de llevar una vida cristiana, y leen la Biblia, ¿verdad? Además, usan términos cristianos, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, etcétera, etcétera. Pero siguen en algunas prácticas religiosas, en idolatrías, creyendo que son hijos de Dios. ¿No he escuchado que todos dicen que son hijos de Dios en algún momento? Oye, fíjate, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, pues aquí va a haber un problema por su incredulidad también de todos ellos. Porque cuando Dios los llame a cuentas, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Y no les sea permitida la entrada al cielo, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, es que tú no puedes entrar al cielo. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo que no voy a poder entrar al cielo? ¿Cómo es posible? Si yo iba a la iglesia, y yo leía la Biblia, y yo iba a cursos, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, en tu nombre sacamos demonios, y el Señor que les dice, nunca os conocí, le dice, ¿verdad? Porque el que viene a la iglesia y el que lea la Biblia no les hace hijos legítimos de Dios. En las células, ¿verdad? También iban, pero nunca tuvieron un encuentro personal para salvación. Entonces, de nada sirve ir a la iglesia, o que has nacido en una familia cristiana, y actúes pareciendo y hablando como cristiano, pero no creíste en Jesús. Bueno, como tu Señor y Salvador. Y voy a mencionarles un versículo que todos ya sabemos. De hecho, cuando nos convertimos, cuando nos dan el llamado plan salvación, pues nos lo leen, ¿verdad? Nos comparten aquellos consejeros. Juan 1, ¿qué? 12, ¿verdad? Dice, voy a leer desde el 11, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién? En su nombre, en Jesús, en tu Salvador, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, entonces la Biblia nos enseña, hermanos, con palabras específicas y propósitos específicos. Por lo que en este sentido, siguiendo el tema de en Juan 8:24, el Señor Jesucristo les dice, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creen que Jesucristo es el Dios, ¿verdad? Entonces sigues en tus pecados, y si mueres en Jesucristo, bueno, pues vas a ir a un lugar que se llama el infierno. Entonces, de manera más clara, cuando decimos creer en Jesús, es confiar en Jesús y creer en su sacrificio. Entonces somos alcanzados por las promesas de la salvación. Y esa, hermanos, es la distinción entre Israel y los verdaderos israelitas. De manera paralela, también esa es la distinción entre los que dicen ser cristianos y no lo son. Bueno, entonces, por eso dice Pablo que no todos los judíos que descienden de Abraham son judíos. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que surgen aquí con esto, leyendo la escritura?
Ellos dicen que tenían sus profecías, ¿verdad? Y en base a ellos, pues ellos creían. Bueno, uno de los problemas es que no conocían sus leyes, no conocían las profecías. Porque Dios ya había tratado con la descendencia espiritual y no con la carne. Entonces surge la pregunta obligada en esta mañana: ¿cómo andas tú en esta área en el conocimiento de la Biblia? ¿Qué tan frecuente lees la Biblia? Una cosa, yo les digo a mis hermanos en Discipulado 2, una cosa es leer la Biblia, pero cuando tú la meditas y la escudriñas, entonces es diferente. Porque ahí Dios te va a mostrar todos los tesoros que tiene escondidos y los revela a través de su palabra. Entonces, vemos, hermanos, que por no conocer la Escritura se cometen errores. Y estos te pueden llevar en un momento dado a ver que la Biblia tiene fallas, ¿verdad? Porque algunos que no leen la Escritura dentro de su contexto, te pueden decir, no, es que aquí dice esto. Pero lo que hemos aprendido, ¿verdad?, que son aparentes contradicciones nada más. Porque la Biblia no tiene ninguna falla, es infalible. Como dice Pablo, la palabra de Dios no falla. Entonces, vea usted la importancia de estar leyendo, de meditando, pero sobre todo escudriñando la Biblia. Otra palabra que surge con este término, este primer punto, será, dentro de este cuadro espiritual que nos enseña Romanos, será que podamos examinar nuestro corazón esta mañana. ¿Cómo estoy en esta área? Si viene de una familia cristiana, no es que mi abuelito, mi papá y todos son cristianos, entonces soy cristiano. Bueno, la Biblia dice que no es cierto. No es cierto, no es cierto. Acompáñenme al segundo punto. Vamos la palabra y la promesa, versículos de 9 al 13. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, un cuadro donde está Sara, Abraham y, bueno, pues el hijo de la promesa, ¿verdad? Vemos más adelante un cuadro arribita que está también Jacobo con Rebeca y Esaú, ¿verdad? Ahí están los gemelos, acá de este lado a mi derecha. Y bueno, tenemos la Biblia, porque la Biblia es la que nos habla, nos muestra la promesa. ¿A dónde nos lleva? O está en una cruz. ¿A dónde nos lleva, hermanos, la promesa? A Cristo. Todas las profecías, casi toda la Biblia, apunta hacia Jesucristo. Bueno, dice el 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces vemos aquí que Dios ya está haciendo una elección, está haciendo una distinción, como vimos. Muy bien, entonces, hermanos, la palabra de la promesa es muy interesante, porque Pablo cita nuevamente a Génesis y les menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Esaú, y los pone como ejemplo y les dice a los judíos, cuando se le aparece a Sara, le dijo, tendrás descendencia a través de Isaac y no de Ismael. Entonces vemos que tanto Sara como Rebeca son mencionadas por Pablo, la manera de mostrar a los judíos que aún en Sara vendría la simiente, y por el cual vendría Jesús el Mesías. De aquí los cuadritos que van llevan una secuencia que nos lleva hasta ahí. Pues aunque no habían nacido, ya habían sido escogidos. Entonces vea qué bendición que de manera paralela a nosotros, también Dios en su plan, ¿verdad?, en sus propósitos, a cada uno de nosotros como cristianos verdaderos, nos tenía ya escogidos desde antes, de acuerdo a Efesios 2:8. Y bueno, entonces, hermanos, los propósitos de Dios que había de usar para la venida de su Hijo el Salvador, entonces se repite una vez más lo que dice Pablo en los anteriores versículos, por la promesa de que Sara sería la verdadera y vendría la descendencia espiritual con Isaac. Y por eso también les dice el nacimiento de los mellizos. Pablo lo que está diciéndole a los judíos, ustedes conocen la historia de Sara, ustedes conocen la historia de Rebeca, porque en los dos había una parte que representaba la carne, en Esaú
y en Ismael, y la otra era en Isaac y Jacob. Entonces, de alguna manera, la lámina anterior, por eso va una secuencia. ¿Sí la captaron? ¿Seguros? ¿Sí o no? Regrésame la otra, por favor, la anterior. Ahí está. Ahí viene la descendencia. Entonces vemos a Abraham, ¿verdad? Que de Abraham sale Ismael, pero también sale Isaac. Dice que es escogido por Dios, lo que estamos leyendo ahorita. Pero también de Isaac viene Esaú, y a un lado viene Jacob, que se convierte en Israel después, ¿verdad? Escogido por Dios. Y entonces el resultado es que solamente los descendientes físicos del lado izquierdo y los verdaderos creyentes o los judíos, elegidos por Dios. Entonces, para que les quede más claro, regresen a la otra, por favor. Sí, hermanos, ya les quedó un poquito más claros. ¿Sí, seguros? ¿Cuántos dicen amén a esto? Bien. Entonces, en el 25-23, de Rebeca y Esaú y Jacob, con su nacimiento se cumple la profecía también de estos hijos en Rebeca. El mayor servirá al menor. Porque está hablando que habrá dos naciones, dice el versículo. Se dividirá con un pueblo más fuerte que el otro. Entonces, aquí vemos también la línea espiritual por Jacob y la carnal con Esaú. Pero no todos los que son descendientes de Abraham son judíos. Así que Jehová acepta a Jacob y rechaza a Esaú. Aquí también aparece la distinción. Ahora bien, con esto podemos ver otro cuadro espiritual, hermanos, de lo que sucede hoy en algunas iglesias. Entonces, Dios pone esto, lo vamos a repetir aquí en estos versículos, porque a veces no aprendemos, somos incrédulos. Porque no todos los que se dicen cristianos son cristianos. La pregunta sería entonces, ¿cuáles son los verdaderos cristianos entonces? ¿Quiénes son ellos? Bueno, la Biblia nos habla, de acuerdo a 1 de Juan 5:12, yo se lo voy a leer, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. O sea, el aceptar a Jesús te da como resultado la vida eterna. El tener a Jesús, hermanos, es lo único que te puede cambiar y transformar tu vida cuando el Espíritu Santo llega a tu vida. Pero si tú no le has entregado tu vida a Jesús, entonces, de acuerdo a este pasaje, entonces esos no tendrían la vida eterna. Y entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Porque en algunas iglesias, algunos cristianos se dicen ser cristianos sin ser cristianos. Como lo que dice Pablo, no todos los de Israel son israelitas. Entonces, algunos hermanos, incluso, van a varios cursos, ¿verdad? Se están discipulando. Y yo creo que, todavía no les cae el 20 a algunos, porque hay incredulidad como en Israel. Entonces podemos decir como Pablo, ¿qué será que la palabra de Dios haya fallado? Porque hay algunos cristianos que están fríos, algunos son tibios, no asisten, no participan en las actividades de la iglesia. Podemos ver, hermanos, que el problema es que no todos son hijos de Abraham. Y algunos, déjenme decirles, hasta creen y que se bautizan serán cristianos. Hace tiempo, en la célula de Parque de los Venados, tengo la bendición de poder compartir con mis hermanos ahí, y asistía a yo siempre le que era hermano en la fe. Pero en un estudio que dimos, hablando de la salvación, yo le invitaba y les decía, hermanos, ¿ustedes están seguros? Y entonces yo observé a esta persona como que vacilaba y así como que, pues me acerqué y le dije, ¿estás seguro de tu salvación? Y me dijo, no, es que no me he bautizado. Caray, a ver, espérate. Entonces, lo aparté del grupo y le compartí el plan de salvación de nuestro Jesucristo. Bueno, este varón estuvo llorando y estuvo ahí, pues escuchando lo que yo le compartía y todo. Y bueno, pues ahí quedó todo. Pero este mismo varón, una ocasión lo acompañé, fui a visitarlo a su casa, que se sentía mal, y me dijo, hermano, es que yo me quiero bautizar. Dice, ¿por qué no soy salvo? Entonces dije, wow, no entendió nada, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que a veces compartimos el Evangelio y la gente aún no entiende algunas cosas. Porque el bautismo no te salva, ¿sabes? Ni te hace mejor, ni te hace peor, y no pasa nada. Solo en quien está la salvación es en Jesucristo. En Él eres la vida eterna. Pero este hombre venía a los cultos, ¿sabes? Venía a las predicaciones y cuando te iba a los estudios. ¿Pero qué crees? No era cristiano.
no era un cristiano verdadero, porque a pesar de haber escuchado el plan de salvación, lo que dice la Biblia acerca de todo esto, pues él no creyó, vivía en una incredulidad, como el pueblo de Israel, porque no todos los que asisten a la iglesia son verdaderos cristianos. Y bueno, tampoco, hermanos, de alguna manera, la gente piensa que por hacer ciertos ritos y por hacer ciertas cosas van a llegar a ser salvos. Tampoco es por ahí, ¿verdad? Entonces, el verdadero cristiano, hermanos, yo aprendí hace algún tiempo con maestros, ¿verdad? Que me decían, el verdadero cristiano cree, hace y obedece. Y se sujeta a la palabra además, ¿verdad? Que es pura. La palabra de Dios es pura, es limpia, no tiene errores, no tiene fallas, y mucho menos está torcida, como dice Pablo, como las otras escrituras, que te pueden llevar a confundirte, ¿verdad? Ideas, errores, pero cuando lo estudias, te das cuenta que no hay nada malo en ella. De manera, hermanos, que todo esto, en algunas gentes que piensan, ¿verdad?, que hay alguna falla, no es la falla en la Biblia, sino más bien la falla está en ellos, en su corazón, porque no han entendido el Evangelio. Bueno, entonces, pues tal vez te preguntes, entonces, ¿Dios nos ha elegido? ¿Será que Dios nos ha elegido? Sí, ¿verdad? ¿Que hay distinción entre unos y otros? Por supuesto que sí. Dice Juan, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son hijos de Dios, no todos son cristianos, ¿verdad? Y entonces algunos vienen aquí y de pronto, no, pues es que ya me di cuenta que de donde estaba mucho mejor. Y se regresan a su comunidad, a sus obras, ¿verdad? Dice en 2 de Pedro 2:20, dice que a algunos les pasa lo que dice el proverbio, ¿verdad? Que vuelve el perro a su vómito y la marrana vuelve a revolcarse en el cieno. Bueno, es un proverbio, así dice. Entonces, bueno, hermanos, vemos que la falla, así como unos y los otros de Israel, en el versículo 30, me voy hasta atrás, 9, 30 y 33, dice, entonces, la razón de los fracasos en este tema con Israel es el siguiente, dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? 31, mas Israel que iba tras una ley no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino por obras. Entonces, se repite otra vez, ¿verdad? Y se ha venido de manera sistemática tomando estos temas y retomando, porque mucha gente está arraigado en el hacer obras. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué puedo hacer? Pues nada, solo con Jesucristo. Ya todo está cumplido, ya no hay que agregarle nada. Jesús ya cumplió toda la parte, pero la gente quiere seguir haciendo obras. Entonces, hermanos, vemos una vez más un cuadro espiritual donde quieren alcanzar, ¿verdad?, la presencia de Dios por sus obras carnales y no por la fe en Jesucristo. Entonces, estoy terminando este mensaje. Yo quiero decirte, hermanos, que hoy es un momento para examinar nuestro corazón. Hoy es un momento para ver cómo estás. Si andas en la carne, en la palabra de la promesa, en la fe, y si realmente eres hijo de la promesa, como vimos ahorita en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 3, de 6 a 7, dice, así Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el 7, por tanto, sepan, dice Pablo, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, somos hijos de la fe, son los verdaderos cristianos. Pregunta, ¿cómo te encuentras en esa área de tu vida? Una vez, también compartiendo la palabra, se me enseñó una persona y me dijo, híjole, yo creo que tengo duda, ¿verdad? Pero es válido al final, si tú no tienes la seguridad de que realmente eres un hijo de Dios, pues entonces hay que volver a retomar otra vez
¿verdad? El plan de salvación de Jesucristo. Por la fe, no por obras. Bueno, entonces, este cuadro que nos presenta Pablo, hermanos, nos debe hacer reflexionar y nos sirva esto también para poder compartir con la gente que dice ser sin ser. Oremos en esta mañana. Amado Padre, cuántas gracias te damos por tu bendita palabra. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque tú ves los corazones, Padre. Tú sabes, Señor, quiénes son tus hijos y tú sabes quiénes no. En esta mañana te agradecemos de todo nuestro corazón por habernos escogido, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Porque tú conoces todo, Padre, tú sabes más allá que a veces pensamos, a veces creemos, pero cuando vamos a la Biblia nos revela que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, en esta mañana, Padre, queremos agradecerte por el regalo de vida que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos y que nuestro corazón siempre esté guardado a tu palabra y que tu Espíritu Santo pues, nos siga guiando cada día, Señor, a cada momento, cada instante, Señor, para que esta fe crezca y crezca cada día más. Que nos des un corazón limpio y puro delante de ti, Señor, para poder servirte, para poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Padre, por esta mañana donde hemos puesto nuestros ojos en ti, recordando, Señor, que no todos son judíos, no todos son israelitas, no todos son cristianos, no todos son tus hijos. Gracias, Papá, en esta mañana, en el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues hasta la próxima.